El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy nuestra iglesia celebra una fiesta que es muy bonita, pero poco conocida. La fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Todos los años, el jueves después de Pentecostés, se celebra esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por ello hemos escuchado dos lecturas, por ello se ha cantado el salmo, el Gloria, porque es un día de fiesta. Y estamos recordando precisamente esta acción sacerdotal de Cristo. Decimos que la misión de Cristo tiene tres grandes, dimensiones. Jesucristo es profeta, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es rey. Como profeta, Jesús anuncia la palabra de Dios. Como rey, Jesús gobierna el mundo y su iglesia. Y como sacerdote, santifica el mundo. Y eso precisamente es lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura que fue tomada del libro del profeta Isaías. Dios, hablando por medio del profeta Isaías, dice: «He aquí a mi siervo, será engrandecido y exaltado y puesto en alto». Pero dice que este siervo, el profeta está hablando de Jesús, y esta profecía la hace aproximadamente 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Y ya desde entonces, 800 años, imagínense ustedes, Dios anunciaba el ministerio de Jesús y dice que será alguien que un valor de dolores, habituado al sufrimiento, despreciado, que va a soportar los sufrimientos, que aguanta nuestros dolores. ¿Pero por qué? Porque Él llevará sobre sus hombros el peso de nuestros pecados. Soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido curados.
la acción sacerdotal de Cristo, el santificar al mundo, santificarnos a cada uno de nosotros, significa que Cristo, en su muerte en cruz, por su sangre derramada, ha querido curarnos. ¿Curarnos de qué? No es curarnos tanto físicamente, sino curar nuestra alma, que muchas veces se encuentra enferma por el pecado. Sí, nuestra alma se enferma y nuestra alma sufre cuando nosotros nos habituamos al pecado. Pero dice Isaías que ha sido enviado este siervo de Dios, este Cristo, ha sido enviado para que nosotros tengamos esta gracia de ser expiados, es decir, limpios de toda culpa de nuestro pecado. Y la segunda lectura que hoy hemos tomado de la carta a los Hebreos vuelve a confirmar esto. Lo mismo que atestigua el Espíritu Santo. Dios, por medio de Cristo, ha querido que Él, siendo sacerdote de la nueva alianza, haga una sola ofrenda. La misma carta a los Hebreos dirá que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes constantemente en el templo estaban haciendo sacrificios para pedir el perdón de los pecados del pueblo y de sus propios pecados. Y allá en el templo de Jerusalén todo el tiempo habían sacrificios. Mataban carneros, mataban toros, mataban palomas y en fin, algunos animales, porque la idea, la fe del pueblo judío era que al botar la sangre de aquellos animales, quedaban perdonados los pecados del pueblo. Era la sangre de los animales al caer la que liberaba del pecado según la fe judía. Por ello es que nos dice la carta a los Hebreos que ya no es necesario que los sacerdotes de la antigua alianza sigan matando animales todo el tiempo para pedir el perdón, porque ahora se ha presentado una sola víctima, un solo sacrificio, no de un animal irracional que es llevado a la fuerza al matadero, no, sino que ha sido el sacrificio del único Hijo de Dios que voluntariamente se entrega para derramar su sangre y así perdonar nuestros pecados. Por eso también en el Evangelio hemos escuchado el pasaje de la última cena, ese momento en el que Cristo sacramentalmente instituye la Eucaristía, sabiendo que la Eucaristía es el signo de ese sacrificio que al día siguiente Él iba a realizar en el altar de la cruz. Por eso nuestra fe dice que el sacrificio del Jueves Santo en la noche de la última cena y el sacrificio del Viernes Santo en la cruz son un único sacrificio. Cristo es el verdadero sacerdote, el único sacerdote, el eterno sacerdote que ha hecho este sacrificio. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos perdonados de nuestros pecados. Por eso es importante esta fiesta que hoy celebramos. Y recordamos también el sacerdocio ministerial. Nos unimos para rezar por nuestros sacerdotes. Y hoy, de manera especial también por los sacerdotes de esta arquidiócesis de Los Altos, que están esta semana en su semana de retiro.
Pidámosle a Dios intensamente para que nuestro arzobispo, para que los sacerdotes de esta arquidiócesis reciban el don del Espíritu Santo y sigan siendo testimonios creíbles de la presencia de Dios en esta tierra. Acabamos de celebrar 500 años de presencia de Cristo en estas tierras. Y Cristo se sigue perpetuando, se sigue haciendo presente a través de sus sacerdotes. Que Dios no nos ha elegido porque seamos santos. Somos pecadores, somos limitados, cometemos errores, pero aún por encima de nuestra limitación, el Señor ha querido hacernos partícipes de su sacerdocio para bien de ustedes, para que Cristo siga santificando a su pueblo. Pongamos en la mesa del altar la vida de nuestro párroco, el padre Aparicio, la vida de su vicario, el padre José. Recemos por los sacerdotes. A veces, perdonen que yo lo diga, pero a veces es muy fácil criticar al sacerdote, pero muy pocas veces doblamos nuestras rodillas para rezar por él. Que Cristo, el sumo y eterno sacerdote, nos bendiga, renueve en este altar el sacrificio redentor por el que nos dio el perdón de nuestros pecados, y que Cristo bendiga la vida y el ministerio de nuestro arzobispo y de nuestros sacerdotes. Que María, la madre de los sacerdotes, interceda por nosotros. Que así sea. Amén.